¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Demóstenes y las Filípicas. Bajo este título, señora, señor, los siguientes temas de la agenda nacional. Primer tema, el vicepresidente Amado Boudou, corrupción política, peso político y sepultura política, primer tema de la agenda de hoy. Y segundo y último tema, el acto del 9 de julio en nuestra provincia de Tucumán. Y les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy, Demóstenes y las Filípicas. La forma democrática de gobierno imperante en Atenas, la participación del ciudadano ateniense en los asuntos y causas públicas allá en la Grecia clásica, hicieron, o fueron causa, mejor dicho, que el uso del lenguaje y de la palabra en esa Grecia clásica se transformara en un arte. Y si el lenguaje es el conjunto de sonidos articulados que por medio de la palabra el hombre expresa pensamientos, razones y emociones, cuando el lenguaje se transforma en un arte, entonces, señora, señor, estamos en presencia de un discurso, porque el discurso, ustedes saben mucho mejor que yo, que el discurso es esa forma de hablar en público. Y entonces, esa forma de hablar en público, llamada discurso, fue estudiada, fue lógicamente estructurada por Aristóteles de Macedonia, cuyas partes hasta el día de hoy enseñadas por Aristóteles de Macedonia están vigentes. El discurso tiene, ustedes recuerdan, una presentación, un inicio del discurso, cual es el exordio, donde se presenta el tema a tratar, un desarrollo del tema y un epílogo o conclusión del tema. Insisto, parte del discurso inicial, desarrollo del tema, conclusión del tema. Pero además, las palabras que usamos en los discursos pueden presentar diferentes características. Palabras que ordenan, palabras que aconsejan, palabras que sugieren, palabras que solicitan y palabras que emocionan, entre las múltiples razones y sentimientos que el alma del hombre en los distintos aspectos de la vida y situaciones quiere comunicar. Los griegos además distinguían diferentes tonos de voz según los distintos tipos del discurso y según los distintos públicos hacia los cuales estaba dirigido el discurso. Y así los griegos hablaban del tono de voz lidio. El tono de voz lidio es el tono lúgubre, propio del llanto, propio de la lamentación. El tono de voz frigio es el tono que corresponde a la discusión, a la vehemencia, para excitar las pasiones. El tono de voz jónico es el propio de la vacilación, de la sospecha, de la mentira, de la intriga. Y el tono de voz dórico es aquel tono que se usa con prudencia, con serenidad, con equilibrio, más allá que la emoción o que la razón sea favorable o adversa. Insisto, 4 tonos de voz distinguían los griegos: el lidio, el frigio, el jónico y el dórico. Pero además, los discursos que el hombre quiere comunicar pueden presentar en esencia la forma de un discurso elocuente o la forma de un discurso retórico. Cuando un discurso es esencialmente elocuente, cuando se vale de la elocuencia, y la elocuencia es aquella facultad de hablar y o escribir de manera eficaz para persuadir o para conmover a quien nos escucha, pero siempre valiéndose de la verdad. En cambio, la retórica es el arte de embellecer el discurso, el arte de que los conceptos aparezcan al auditorio, a quien está dirigido, de manera más presentable. Si usted quiere, señora, señor,
suenan bello al oído de la mujer o al hombre que lo escucha, el discurso retórico. Fácil es advertir que el discurso retórico puede ser perfecto en cuanto a su ornamento, con palabras muy lindas, pero ese discurso retórico puede ser mentiroso, puede ser demagógico y puede ser populista. Los sofistas, allá por el siglo V antes de Cristo, esta falsa escuela de filosofía, eran expertos en retóricos. Al discurso sofista, al sofista nunca le interesó la verdad. Al discurso sofista jamás le interesó que el discurso propusiera razones buenas o razones malas. El discurso sofista en sí mismo era relativista, es decir, todo cambia, todo muda, nada es permanente. El discurso sofista era subjetivista. Decía Protágoras, el famoso sofista de Atenas, que el hombre es la medida de todas las cosas, que las cosas son de acuerdo a cómo las mira cada hombre. El discurso sofista era además escéptico. No podemos conocer nada con certeza y en forma permanente. El discurso sofista era además oportunista. El fin justifica los medios. Aún casi 1700 años antes que Maquiavelo, los sofistas ya decían que el fin justifica los medios. Y además, el discurso sofista era utilitario, era destinado a excitar las pasiones, a mover las pasiones del hombre, más allá que las razones fueran buenas o fueran malas, sin ningún tipo de verdad. La verdad del discurso sofista no existe. Y entonces, en este contexto del uso de la palabra, de las partes del discurso, de los tonos de voz, encontramos a Demóstenes de Atenas, el más brillante orador de todos los tiempos, año 385-322 antes de Cristo. Usted recuerda, señora, señor, lo hemos citado muchas veces acá en el programa de hoy, a Pericles de Atenas, que allá casi 140 años antes de haber nacido Demóstenes, porque Demóstenes, lo acabamos de decir recién, nace en el 385 antes de Cristo, Pericles de Atenas, allá por el 490 antes de Cristo, fue un excelso orador. Pero el maestro de todos los oradores, insisto, fue Demóstenes de Atenas, 385 antes de Cristo, 322 antes de Cristo, de tal magnitud, de tal entidad, que casi 200 años después, Marco Tulio Cicerón, el filósofo, el orador, el senador romano, estudió los discursos de Demóstenes. Pero yendo a nuestro Demóstenes de Atenas, insisto, 385, 322 antes de Cristo, ¿cómo era el estilo de Demóstenes? Era un estilo de amor patriótico hacia Atenas. Era claro de pensamiento, sus razones sencillas y breves. Y los discursos de Demóstenes de Atenas eran mucho más elocuentes que retóricos. En la época de Demóstenes de Atenas, Demóstenes comprendió que la figura capital, el enemigo número uno que tenía Atenas en esa época en la cual Demóstenes vivía, era ni más ni menos que Filipo II de Macedonia. Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, que allá por el 380 antes de Cristo había nacido. Filipo II de Macedonia era un hombre de táctica, de estrategia, y era un hombre que había observado la debilidad y la división de todas las ciudades griegas. Ya Esparta y Atenas habían tenido su guerra civil. Esparta había triunfado en esa guerra civil del Peloponeso, e insisto, Demóstenes de Atenas comprendía que el enemigo número uno que tenía esa Atenas vencida de su tiempo era ni más ni menos, insisto, que Filipo II de Macedonia. Y el tono del discurso
admonitorio. El tono del discurso donde Demóstenes de Atenas se dirige hacia Filipo fue conocido por la historia con las llamadas filípicas. Hoy compartimos con usted, señora, señor, la filípica primera, donde Demóstenes de Atenas le habla así a los ciudadanos atenienses de su tiempo. ¿Qué mayor novedad puede ocurrir que la de un hombre de Macedonia que triunfa en Atenas y domina en todo Grecia? ¿Qué os importa que esté muerto o enfermo? Si muriese, bien pronto nacería otro por culpa de vuestra indolencia. Vuestra indolencia le ha permitido a Filipo II elevarse tanto, no sus propios méritos ni sus grandes cualidades. Y seguramente usted, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy, Demóstenes y las Filípicas, con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Filipo II de Macedonia era un hombre paciente en la espera, era rápido en la acción, observó la debilidad militar y política de todas las ciudades griegas y en esa debilidad militar y política comprendió que Filipo II de Macedonia podía adueñarse militar y políticamente de toda Grecia. Venció a los aliados de Tebas, Esparta y Atenas en la batalla de Queronea, año 338 a.C., se adueñó militar y políticamente de toda Grecia y a su muerte en el 336 a.C., 2 años después de la batalla de Queronea, su hijo Alejandro Magno continuó la empresa de su padre. No se discuten las cualidades de estadista, de táctico y de estratega de Filipo II de Macedonia, pero Demóstenes de Atenas, más allá de las cualidades de Filipo, tenía memoria de la Atenas gloriosa, porque la filosofía, porque la política, porque la literatura, porque el arte, porque la arquitectura, porque la pintura, porque el ejército invencible de Atenas hacían que eran causas justificadas para que Demóstenes apelase al instinto, al sentimiento patriótico de los atenienses. Filipo II de Macedonia domina toda Grecia por ser estadista, o toda Grecia es dominada porque estaba militar y políticamente dividida. Ambas aseveraciones son verdaderas. Filipo era un estadista y Grecia estaba dividida militar y políticamente. Y llevado al aquí, a la hora, al hoy, mucho se ha escrito, mucho se está escribiendo y se seguirá escribiendo sobre los fondos buitres, sobre el G77 más China en el apoyo a Argentina y sobre el ministro Axel Kicillof. En orden a los fondos buitres hemos dicho y volvemos a manifestarlo que los buitres en orden a los fondos se comportan de acuerdo a su naturaleza, porque ya el avaro de Molière y el mercader de Venecia de Shakespeare nos marcan de manera clara, descarnada y perfecta cuál es la entidad, la característica del usurero, del prestamista. El prestamista y el usurero, bueno es recordarlo, señora, señor, hacen su negocio con la desesperación de aquel que necesita. No solamente le presta dinero a aquel que necesita, a la persona realmente para hacer algo urgente, sino también que le prestan plata al jugador, al irresponsable. La naturaleza y el negocio del usurero y el prestamista es prestar plata para que no se la devuelvan. Ese es el negocio del usurero y del prestamista. El señor Paul Singer, el señor Jay Neumann y el señor Daniel Pollack son tres usureros, tres prestamistas que están defendiendo su ganancia del 1600%. Esa es su naturaleza. De acuerdo al grupo de los 77, más China, salvo China, Perú, Uruguay, Chile, parte de Colombia y parte de México,
los políticos de los países del G77, los gobernantes de estos países son archimillonarios, están podridos en plata y estando ellos millonarios, los habitantes de esas naciones están empobrecidos, están más que pobres, viven en la miseria, por lo tanto no tienen autoridad moral y menos poder político para ser escuchados en esta petición legítima. Y en cuanto a usted, señor ministro don Axel Kicillof, hemos escuchado su discurso en la OEA. Los argumentos cuasi brillantes, el tono en cuanto a cómo se dirigió impecable, pero usted no tiene autoridad moral y menos poder político para ser escuchado, porque aquí, en la Argentina del Frente para la Victoria, está un corrupto como usted, señor vicepresidente don Amado Boudou, o está Lázaro Báez, o está Cristóbal López, o está Sergio Scholender y Eve de Bonafini y los sueños compartidos, o está usted, señor ministro de Planificación Federal, don Julio De Vido. Entonces, tendrán poder para expresarse, pero no tienen ni autoridad moral ni poder público para ser escuchado en las legítimas peticiones. Bien, primer tema de la agenda nacional. El señor vicepresidente don Amado Boudou, corrupción política, peso político y sepultura política. ¿Por qué el vicepresidente corrupción política? Porque todas las causas penales que tiene y las que están saliendo a la vista son conocidas ya por todos los habitantes de la República Argentina. ¿Por qué peso político? Porque siendo usted, señora Presidenta de la Nación, doña Cristina Fernández, la única y absoluta responsable de la designación de este vicepresidente Amado Boudou, es un peso político la figura corrupta de su vicepresidente. Pero a medida que pasa tiempo en el cargo, a medida que pasan días y meses en el cargo, como usted, señora Presidenta, doña Cristina Fernández, frente a temas como la inflación, la inseguridad y temas concretos que urgen ser solucionados, como este tema del vicepresidente, usted sigue haciendo silencio de estampa, como siempre lo ha hecho, frente a temas urgentes de peso político. Su vicepresidente Boudou se va a transformar en su sepultura política. Segundo tema de la agenda nacional, el acto del 9 de julio en nuestra provincia de Tucumán. Yo le pido, señora, señor, que me exima de referirme a quién o por quién fue presidido el acto del 9 de julio, más allá de los invitados. En alguna medida, quien ha presidido el acto del 9 de julio refleja algo decadente de esta Argentina de hoy. Nos hemos independizado de la corona española políticamente, pero de la corrupción, de la impunidad y de la decadencia política del Frente para la Victoria de esta Argentina de hoy, todavía la Argentina no se ha independizado. Y a esta altura del programa, cada tanto recordamos que en esta Argentina, donde la palabra de respeto y el respeto a la palabra cuasi se ha perdido, recordamos las 5 palabras mágicas, tales como buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito social y en el ámbito político. Y que no hable más el doctor Mariano Saubidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy va a hablar Blas Pascal, 1623-1662, matemático, físico, filósofo y escritor francés. A él se deben la ley de equilibrio de los líquidos, la prensa hidráulica, el cálculo de probabilidades y el triángulo aritmético, y en su magna obra filosófica y literaria que lleva por título, Pensamientos,
allí Blas Pascal nos dice lo siguiente: la grandeza tiene necesidad de ser abandonada para ser extrañada. Y en esta Argentina de hoy extrañamos la figura del general don José de San Martín como táctica, como estrategia en su magno cruce de los Andes. Extrañamos la figura emblemática y la honestidad pura del general Manuel Belgrano. Y también extrañamos en esta Argentina de la corrupción, de la impunidad, de la decadencia y de la soberbia del Frente para la Victoria. Hoy más que nunca, señora, señor, extrañamos a la República. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.